civiles en las cuales se le va a atribuir el domicilio y se le va a establecer una pensión de alimentos a favor de los hijos menores que tengan en común. Entonces, en ese sentido es una garantía y es una ventaja muy grande para esas mujeres que a lo mejor no se atreven a dar ese paso adelante. En ese sentido, hay que decirles que tendrían esos derechos garantizados en cuestión de 24 horas. Bueno, al menos esas medidas civiles, en las penales ya serían otra cuestión, claro. Sí. Bueno, la verdad es que le dedicaremos un programa que tenemos pendiente, el dedicado a la violencia de género, ¿vale? Todos estos asuntos que, bueno, tristemente siguen de actualidad sobre la violencia de género tendrán un trato, bueno, pues si no exclusivo, casi en un programa, en una sección de La Abogado Responde, bueno, un programa especial. Bueno, vamos con el sexto bloque, dedicado a tutela, deber de alimentos. Bueno, hasta qué parentesco, digamos, hasta qué grado de parentesco sería obligatorio asumir, bueno, pues el deber de tutela y el deber de pasar alimentos. Sí, al margen de lo que son los hijos, existe deber de alimentos entre los cónyuges y después lo que son los ascendientes y descendientes entre sí. A mayor abundamiento también existe un deber de alimentos entre hermanos. Lo que pasa es que este deber de alimentos solo se extiende a las necesidades básicas e imprescindibles. Así como los dos primeros supuestos que hablamos, esa pensión de alimentos, pues estaríamos hablando de una pensión mensual. En el caso de hermanos únicamente habría que satisfacer aquellas cantidades para que estos pues pudiesen, digamos, de algún modo vivir dignamente. Muy bien, y pasamos al séptimo bloque, que es dedicado a todo el tema de paternidad, filiación, adopción. Bueno, la verdad es que todo lo que tratamos hoy ha sufrido un vuelco, ¿no?, con la llegada de la Constitución Española en el año 68, sí, su posterior desarrollo en el 81, pero bueno, en todo, ¿no?, en divorcio y demás, pero ya no digamos uniones de hecho, pensiones incluso, ¿no?, porque creo que las pensiones tampoco en la época preconstitucional no eran, bueno, claro, no cabía pensión, pero no cabía divorcio, claro, entonces obviamente de nada. Pero bueno, en el tema de paternidad afiliación, bueno, sí es posible ya determinar la cosa que antes era un poco que quedaba al arbitrio, ¿no?, sí, así es. Del padre. Existía anteriormente una doctrina del Tribunal Supremo en la cual se decía que el cónyuge que se negase a realizar las pruebas, unido a una serie de indicios, pues bastaba para atribuir la paternidad de una persona. Esta regla sí que se ha visto recogida ahora con la Ley de Enjuiciamiento Civil, que cumple ahora 10 años, y entonces se ha recogido y se ha plasmado, se ha codificado y ya hay ningún tipo de duda al respecto. Entonces, en cualquier situación en la que se dude de la paternidad, el cónyuge a quien se le pretende atribuir se niegue, en concurrencia de otros indicios, bastará para que el tribunal acuerde la paternidad sobre esa persona. Esto lo que ha venido básicamente es a garantizar y evitar la indefensión de aquella gente que pretendía la paternidad, pretendía que se declarase la paternidad, y ese progenitor, ese supuesto progenitor, se negaba y quedaba aquello todo en nada. Entonces, de esta manera se viene a garantizar ese derecho a que todos podamos al menos saber quiénes son nuestros progenitores. Sí, porque la verdad es que efectivamente yo recuerdo la etapa esa en la que bueno, pues efectivamente era una criterio jurisprudencial el hecho de que hubiese una especie de ficti confeso, ¿no? Uno se niega a realizar las pruebas y se supone que ahí está reconociendo esa paternidad, ¿no? Bueno, es obvio, por lo tanto, que unas cosas que se nos habían planteado es si uno está obligado a realizar las pruebas. Es obvio que no, claro, no está obligado, pero las consecuencias... No existe ninguna obligación, pero claro, evidentemente, de manera lógica, quien no se las quiere hacer en concurrencia de unos indicios, pues será que algo tiene que ocultar. Visto de otra manera, quien no tenga nada que ocultar, que se las va a acceder a hacérselas voluntariamente y a saberse la verdad. Ya lo decía en la Revolución Francesa, ¿no?, que el buen ciudadano no tiene nada que temer. Bueno, pasa, me imagino, lo mismo que con las pruebas, por ejemplo, de alcoholemia, ¿no?, y otros casos en los que sí, hombre, uno negar se puede, pero bueno, las consecuencias son bastante desastrosas, claro, para la persona que se niega. Bueno, vamos a ver, ahora mismo, ¿existe alguna diferencia entre la afiliación matrimonial y la no matrimonial? No.
Después de la Constitución del 78 se han ido adaptando todas las normas al principio de igualdad y lógicamente no existe ninguna diferencia entre lo que es la filiación matrimonial, la no matrimonial y por supuesto la adopción, desplegando para todos los mismos efectos jurídicos. Anteriormente al año 81 sí que existía una diferencia entre los hijos matrimoniales y no matrimoniales, efectos de apellidos, de derechos sucesorios, etcétera. A día de hoy afortunadamente pues todos gozan de los mismos derechos. Sí, porque quiero recordar que incluso se llamaban hijos legítimos e ilegítimos. Ahora ya no. Bueno, está también muy de moda desde hace años el tema de la adopción, incluso la adopción internacional. ¿Es tan difícil adoptar? En cuanto a lo que las normas de derecho privado nos dicen, el Código Civil en concreto, la adopción únicamente requiere que el adoptante sea mayor de 25 años y que no exista y que tiene que haber una diferencia al menos de 14 años con el adoptado. Otra cosa después son los trámites administrativos que pueda haber, la disponibilidad de niños para ser adoptados o los trámites que en diferentes países puede haber para la adopción, porque todos sabemos que en unos países pues se tiene más facilidades o en otros ponen más trabas. Pero a los efectos de derecho privado, derecho civil, ese sería el requisito básicamente. Bueno, y lo que está claro es que pasan a ser, bueno, pues hijos exactamente igual que los hijos con los naturales. mismos derechos que un hijo biológico, efectivamente, es así. Los mismos derechos en virtud del principio de igualdad de nuestro ordenamiento. Muy bien, pues Ignacio Carrona, hasta aquí ha llegado la edición Abogado Responde de hoy y bueno, no tengo más que agradecer en nombre del equipo del programa, bueno, en nombre mío propio de tu asistencia aquí. Gracias a vosotros, Juan. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues hasta aquí, amigos, hasta aquí ha llegado la edición de este viernes, de esta semana, del Abogado Responde. Bueno, nuestro objetivo una vez más ha sido tratar de que aprendan cosas. En este caso eran temas de matrimonio, divorcio, filiación, tutela. Varias han sido las cuestiones de hecho de familia que hemos tratado. En las próximas 2 semanas, ya adelantamos los temas de las 2 próximas semanas, será tanto derecho penal como derecho administrativo. Cualquier tema relacionado con delitos o con relaciones con la administración, sea la administración estatal, autonómica, local, incluso la comunitaria, pues nos lo envían a redacción@tvferrol.es, por supuesto al teléfono 981 36 90 76 o al Facebook de Televisión de Ferrol, por cualquiera de esas vías, incluso por la física, calle María número 133. ¿Que no les gusta ninguno de esos temas? Pues nos proponen alguno pues distinto, que tenga que ver siempre con el derecho y nosotros lo trataremos. Les esperamos aquí en la próxima edición de Abogado Responde. Hasta entonces, que pasen un muy buen fin de semana. Dos ambientes muy distintos en el corazón de Ferrol. El Café Irlanda, divertido y festivo. Prueba nuestro delicioso racho y zorza al queso. Y de lunes a viernes, menú del día a 3,50 €. El Café Corintio, tranquilo y relajado. Disfruta de nuestras ensaladas griegas, 15 tipos de cócteles y fondús. ¿Qué? Vendo a tele. Tragades con todo. Son eu, o precursor. Porque vou de rosa. É que o se vai de... A ver, de onde foron as primeiras feministas? É a espía española máis famosa, la Bella Otero. É a muller máis guapa de España. De onde é? É a mellor roquera española. É a máis guapa do universo. Descendente de... E xa sabedes que todo isto é pola alimentación. Así que valoremos o noso. E vivamos como galegos!